Buen día, Juan Carlos, buen día a todas y todos los que nos escuchan. Pues en esta mañana quisiera hablar sobre el discurso del nacionalismo de la presidencia y la presencia del crimen organizado en el territorio nacional. Ah, pues al día de hoy el gobierno de Estados Unidos no ejerce control sobre ni un metro cuadrado del territorio nacional, pero todos los días la presidenta habla de soberanía, de que no se va a arrodillar, de que somos un país libre, pero esconde o no dice o hace a un lado la realidad contundente que el Ejército de México asume, también el Ejército de Estados Unidos, que por lo menos hay personas que piensan que es más, por lo menos el 30% del territorio está en manos del crimen organizado. O sea que de los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene el país, 600,000 kilómetros están en control de grupos del crimen organizado, que sería sumar varios países de Europa y darían esos 600,000 kilómetros. Y que, me lo ha dicho un general que fue subsecretario de la Defensa, Carlos Gaitán Ochoa, lo he publicado, que en realidad el gobierno de México no tiene soberanía sobre el 100% del territorio, solo sobre el 70%, porque el 30% la soberanía la ejercen líderes de los grupos del crimen organizado. Esa es la realidad del país y la presidenta no hace mención a eso y no es que esté en peligro la soberanía nacional. La soberanía nacional está perdida en el 30% del territorio donde ella no ejerce el mando. Y los que sí ejercen el mando, los que sí ejercen la soberanía, pues ponen gobernadores, ponen presidentes municipales, ponen legisladores locales y federales, controlan las vías de comunicación, controlan las policías, controlan las áreas de obra pública de los gobiernos municipales y estatales. Todo eso es público, sabido. Hay investigaciones académicas, investigaciones de fondo de tipo periodístico, y bueno, esa es la realidad de México, y me parece que la presidenta, en lugar de estarse envolviendo la bandera de la soberanía nacional ante una invasión que nunca va a ocurrir, la que sí ocurre y la vive todos los días, no hace nada y no hay ninguna estrategia. Me lo han dicho altos mandos del ejército, también el general Gaitán Ochoa, ninguna estrategia planteada para recuperar el territorio y en ese sentido ejercer plenamente la soberanía, Juan Carlos. Sí, Rubén, ¿qué medidas crees que pudieran funcionar para recuperar el control de esta porción importante del territorio nacional? Pues mira, a mí de la vida de los hechos, pues el ejército sé que tiene proyectos que nunca se han ejecutado porque se requiere la voluntad política de la comandanta en jefe para el caso o el anterior gobierno pues de los comandantes en jefe, pero a mí me parece que el modelo más exitoso, acabado, pues es lo que hizo Rubén Moreira Valdés mientras fue gobernador de Coahuila del 2011 al 2017, en una estrategia multidimensional con 8 puntos, está escrito en un libro que él y yo escribimos, Jaque Mate al Crimen Organizado, la reconstrucción de la paz en el estado de Coahuila, y que fue tremendamente exitosa y ha seguido siendo exitosa porque los dos gobernadores que siguieron, que son por cierto del PRI para ese caso en particular, pues han continuado la estrategia de Rubén Moreira, que implicó cortar el financiamiento, cerrar un montón de áreas donde ellos podían acumular ingresos, como los casinos, como los giros negros, como las maquinitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, el modelo está, la cosa es voluntad política de aplicarlo y no parece ser que esto ocurra. También, y termino, porque sí me parece importante insistir, porque así lo piensa el ejército, así también lo piensan altos mandos militares de Estados Unidos, y hay coincidencia en las visiones de los soldados mexicanos y americanos, que si bien es cierto que la presencia territorial del crimen organizado estaba en el territorio antes de la llegada de López Obrador, hubo una expansión brutal, aprovechó el crimen organizado la generosa estrategia de abrazos, no balazos, no uso de la fuerza pública, porque eso genera más violencia, e incluso la prohibición al ejército de comprar armas de parte de López Obrador, que le dio ventajas extraordinarias al crimen organizado para extenderse territorialmente, y
Bueno, esa es la realidad del país, no la celebro, la lamento, me duele, pero esa es la realidad en la que vive la presidenta de México y parece ignorar ese hecho. Sí, y bueno, el presidente de los Estados Unidos, Rubén, insiste que en México quien gobierna son los cárteles. De hecho, el viernes pasado aseguró que Estados Unidos tiene un problema debido al hecho de que los cárteles del narco son quienes gobiernan México. Y días anteriores, la semana pasada, aseveró que no descartaba una intervención militar territorial para desmantelar los cárteles. En fin, del otro lado, insistiendo con el tema. Insistiendo con el tema, yo que no coincido en nada con ese señor, que me parece un fascista, ultraderechista, asumo que porque él tiene la información de sus altos mandos, como lo tiene Sheinbaum Pardo de sus altos mandos, que sí, en el 30% del territorio que incluye Sinaloa, que incluye Guerrero, que incluye Michoacán, que incluye Zacatecas, que incluye las Baja Californias, que incluye Nayarit, que incluye Colima, que incluye San Luis Potosí, por lo menos 12 gobernaturas en poder de Morena, son en acuerdo con el crimen organizado, y quien plantea la soberanía son el cártel del crimen organizado. Conozco periodistas, mujeres internacionales, que estuvieron en un reportaje quedándose en cuarteles de Los Ardillos, en el caso de Guerrero, y que cuando pasaba el líder mayor, la Guardia Nacional en los retenes le daba saludo al líder, que Celso, conocido. Y bueno, esa es la realidad que vivimos en el país, Juan Carlos, y la presidenta, que es la jefa del Estado, que es la jefa del gobierno, que es la comandante en jefe, pareciera negar esa realidad, y cada mañana habla de otro país y de otras realidades y de unas amenazas que están por llegar, que no las veo objetivamente, pero las amenazas que son reales y objetivas, que están aquí, no hacen nada contra eso. Rubén Aguilar, ¿dónde te leemos este lunes? Pues también estoy en El Imparcial, estoy en Animal Político, en unas más periódicos del país, y estoy también en la revista de la Cruz de México, donde publico el último informe de Artículo 19, que revela que México es el país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo, la profesión que tú ejerces, y que el año pasado fueron asesinados 7 periodistas en México. Uno está desaparecido, hubo 500 actos en redondo de agresión al ejercicio del periodismo, y que México es el país peor del mundo, incluso países en guerra, para ejercer el periodismo. Y esa es otra realidad que la presidenta no reconoce en las mañaneras. ¿En qué país vive? Y me parece que el país le está haciendo agua porque no enfrenta su propia realidad, Juan Carlos. Gracias, Rubén. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Buen día.